Gracias, buenos días, tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Le agradezco a Dorita y a todos ustedes su presencia. Compartirles que esta es la rueda de prensa previa a lo que será el inicio del periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero. Debo informarles que el calendario que tenemos para este periodo inicia el 1 de febrero, miércoles, con la instalación del Congreso General, con la sesión ordinaria en el Senado, y el jueves 2, tenemos actividades aquí en el Senado de la República. La Junta de Coordinación Política acordó que las sesiones serán los días martes y miércoles, y en esos términos estamos ya depurando el calendario que tendremos en febrero, marzo y abril. A partir de mayo se instala en el Senado la comisión permanente, que durará hasta el mes de septiembre, para el primer periodo del último año de esta segunda legislatura de las y los senadores que estamos a cargo de este poder. Así es que esos son, digamos, es el calendario, son los tiempos. También quiero informarles que en el periodo de la comisión permanente tuvimos actividades, 6 sesiones de diciembre a enero de este año. Se tuvieron 5 nombramientos. Se nombró al embajador de Canadá, al presidente comisionado de la Comisión Reguladora de Energía por 7 años, al miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, Omar Mejía, y también al embajador de la República de Finlandia. Debo también informarles que se nombró al vocal de la Junta de Gobierno del IPAB, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, a Jorge Eduardo, y se presentó el día de ayer en la Cámara de Diputados, donde tenemos la sede de la Comisión Permanente, el informe de actividades de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Estos fueron los aspectos. También se presentaron 50 dictámenes con puntos de acuerdo de diversos temas, principalmente atendiendo los asuntos de salud, de seguridad y de los temas de energía y medio ambiente. Este sería un resumen para ustedes en la última semana del periodo del periodo de receso y de trabajos de la Comisión Permanente. Yo estoy atento a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta por parte de ustedes. Sí, presidente, tenemos preguntas. La primera pregunta es de Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, buenas tardes, senador. Yo quiero preguntarle sobre el INE emitió un diagnóstico de riesgos del Plan B. ¿Cuáles serían los riesgos del Plan B? Y uno de ellos destaca es que no va a tener ya facultades ni siquiera va a poder fiscalizar el tema de los recursos, del exceso de recursos y demás de las campañas. ¿Cuál es el riesgo, senador, de que no se pueda fiscalizar en tiempo real a los partidos y candidatos? Bien, debo decirles que estuve en la reunión de la Junta de Coordinación Política y se acordó someter en la primera semana revisar esta parte que nos regresan las y los diputados y que tiene que ver con la reforma electoral. La reforma electoral que fue aprobada en el Senado se reenvió a diputados le hizo una serie de observaciones, el Ejecutivo también hizo una serie de observaciones respecto a la iniciativa. Lo que se busca primero es que la democracia no se convierta en un derecho
que represente un alto costo para los electores y que represente un gran negocio y una circunstancia de dispendio burocrático para las instituciones. México vive una etapa de austeridad que representa el estado de pobreza y marginación que vive la mitad de la población. No significa que un esquema de austeridad implique inoperancia. Les pongo ejemplos. El Senado de la República del año pasado a vamos a recibir 100 millones menos. Y el Senado de la República en este periodo ejerce presupuestos similares a los del 2015. Es decir, en el 2023 ejercemos nuestras funciones a plenitud, sin dispendio, pero con un presupuesto similar al del 2015. Contrario al Instituto Nacional Electoral, que cada año ha recibido incrementos, presupuestos, recursos que no corresponden a los momentos operativos que tiene el Instituto Nacional Electoral. ¿A qué me refiero? Este año solamente hay elecciones en 2 estados y reciben un presupuesto ordinario como si hubiera elecciones en todo el país. El próximo año, 2024, va a haber elecciones en 9 estados, va a haber elecciones para renovar al Congreso de la Unión y sin duda el presupuesto del próximo año, del 2024, será un presupuesto suficiente, será un presupuesto que considere las implicaciones de cubrir los gastos que representa una elección de esta magnitud. Pero hoy solamente hay elecciones en 2 estados. ¿Por qué tendría que haber un presupuesto ordinario obeso cuando solamente hay elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila? Esa es una parte que, ante los ojos de ciudadanos que viven la pobreza, la marginación, es traumático saber que la burocracia electoral y la burocracia de los partidos políticos y las burocracias en los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, viven una realidad distinta a la que viven las mujeres, los hombres en el hogar. Así es que es un tema de justicia, es un tema de hacer reflexionar, y desde la mesa directiva le hago un exhorto a los consejeros para que entiendan que no son una élite aristocrática, burocrática, que en una vida de opulencia pueden disponer de los recursos públicos con exceso y con abuso. La mitad de la población vive en pobreza y deben, por ende, entender que deben de ser racionales el uso de los recursos públicos. En el Senado, concluyo con esto, para poner otro ejemplo de lo que hemos hecho en el Senado, contrario a lo que sucedía en legislaturas anteriores, en esta legislatura las y los senadores han viajado 10 veces menos que lo que se acostumbraba en otras legislaturas. Lo comento porque es importante dejar en claro que todos los poderes públicos estamos haciendo un esfuerzo de racionalidad en el ejercicio del gasto público. Senador, perdón, quiero repetirle la pregunta porque quizá no me expliqué bien. ¿Cuál es el riesgo de que se haya eliminado, no tiene nada que ver con presupuesto, de que se haya eliminado la facultad del INE para solicitar a los candidatos que entreguen los documentos que comprueben su capacidad económica y los gastos de campaña? ¿Cuál es el riesgo de que ya no va a tener el INE la facultad? Y no estoy hablando de recursos, porque no tiene nada que ver con recursos, sino que se eliminó en el Plan B la facultad para poder hacer la fiscalización. ¿Cuál es el riesgo de no fiscalizar a los candidatos y partidos? Es muy importante revisar de fondo este tema. Yo llevo 33 años en la vida electoral, conozco a profundidad lo que ha pasado en las elecciones, los procesos electorales, y el tema que ha sucedido
en las últimas elecciones fue el abuso que cometió el Instituto Electoral para descalificar y para eliminar candidaturas por supuestos gastos de campaña o de precampaña. El Instituto Nacional Electoral debe de conducir el proceso electoral, pero el INE no es un ente fiscalizador. Si se trata de denunciar un delito electoral, para eso hay entes y hay autoridades que pueden hacerlo. Las fiscalías en materia electoral, los propios partidos y los propios ciudadanos contamos con áreas del Poder Judicial y de la Administración de Justicia para poder denunciar con toda claridad cuando un candidato o un precandidato o un partido político realiza ejercicio indebido de los recursos públicos. La corrupción es un delito federal que se elevó a rango constitucional. El fraude electoral es un delito federal que se elevó a rango constitucional. Hay herramientas jurídicas para poder perseguir, sancionar a quienes cometen desvío de recursos públicos. Pero el Instituto Nacional Electoral abusó en el ejercicio de sus funciones. ¿Y ve riesgo de que en estas elecciones del Estado de México y Coahuila pudiera haber intromisión de recursos ilícitos o de recursos provenientes del narcotráfico de algún otro lado? Bueno, debemos de estar muy atentos. Las fiscalías en materia electoral, las autoridades estatales y las autoridades federales, por ser un delito del fuero federal, deben de estar muy atentas. Todos tenemos que estar atentos. Es una obligación de todas y de todos participar en los procesos electorales y velar por el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. Y la denuncia ante este tipo de actos se tiene que presentar sin duda. Yo invito a quienes tengan información o tengan dudas sobre la posibilidad de que se involucren recursos de dudosa procedencia para que puedan ser denunciados y que las autoridades federales y estatales hagan su tarea de investigación sin ningún tipo de omisión. Gracias. Gracias a ti. La siguiente pregunta es de Luis Carlos Rodríguez del Universal. Luis Carlos, gracias. Senador, ¿cómo estás? Bien. Feliz año. Igual, para Senador, ti. para preguntarte, ¿qué se está previendo para la plenaria con este desfile de corcholatas? ¿Hay algún pacto de no agresión, de que no existe la cargada? ¿Cómo ves el clima? Ya se reunió la bancada de Morena para ver qué va a pasar, porque bueno, es un ejercicio inédito donde bueno, ya estamos a un año de las elecciones, año y medio, pero ya está muy adelantado el tema. ¿Cómo ves? ¿No podrá polarizarse este asunto? Muy buena pregunta, gracias Carlos. La plenaria es la reunión del grupo parlamentario de Morena y sus aliados, nuestros aliados, para organizar la agenda legislativa para este periodo. Y es muy natural y muy importante que podamos convocar a la jefa de gobierno, porque ella tiene una tarea central en el desarrollo del país en términos de la Ciudad de México. Es muy importante y acordamos con el senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, que se invite al secretario de Gobernación, quien es el interlocutor con el Ejecutivo y el Legislativo en la naturaleza propia de las tareas que tenemos en el Senado de la República. Y por ende, porque la tarea en materia de relaciones exteriores tiene preponderancia en las facultades y funciones del Senado de la República, pues es fundamental escuchar al canciller Marcelo Ebrard para el desahogo de los temas que corresponden a los retos que representa el acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá y con el esfuerzo que hacen más de 90 cónsules y embajadores que tiene México en todo el mundo. Así es que la presencia de Claudia Sheinbaum, la presencia del secretario Adán Augusto, la presencia de el canciller Marcelo Ebrard está más que acreditada
en términos de la agenda legislativa y en términos del trabajo ordinario que realiza el Senado de la República en la pluralidad que implica. Pero si le queremos agregar un acento, en el grupo parlamentario de Morena apreciamos, respetamos, queremos y valoramos a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto y el esfuerzo que está haciendo el coordinador, el senador Ricardo Monreal. Habla de una altura diplomática que permite el diálogo interno y el diálogo externo. La pregunta ahora, Adrián Aguilar, del Canal del Congreso. Adrián, gracias. Muchas gracias, senador. Dos preguntas básicamente sobre el mismo tema, pero mencionó que la primera semana del periodo abordarían lo que devolvió la Cámara de Diputados del Plan B. Si pudiera ser un poco más preciso, si sería en la primera sesión ordinaria, si es que lo turnarían a comisiones o cómo sería el proceso legislativo para esta parte. Y bueno, por otro lado, ¿qué opinión le merece que pues el día de hoy el bloque opositor del Senado pues presenta una acción de inconstitucionalidad ante la Corte con respecto a lo que ya se ha publicado de este Plan B? Y si usted considera que bueno, pues se tendría que acelerar la revisión de la Corte en este tema. Claro, están en su derecho las y los senadores de acudir a los tribunales para presentar reformas, controversias. Es algo legítimo, es algo que corresponde a la tarea de las oposiciones, no es extraño, y nosotros en el Senado estamos apegados a la ley y estamos apegados al respeto de los otros poderes. Así es que la Corte tendrá que hacer su trabajo, Adrián, y nosotros estaremos atentos. Con respecto a la reforma electoral, hay que recordar que las dos minutas de la reforma, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se remitió al Ejecutivo Federal, se publicó ya en el periódico oficial el 27 de diciembre del 2022, se modificaban 4 leyes, la Ley General, la segunda de estas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley General de Medios de Impugnación. Nos devolvieron modificaciones solo en el artículo 12 de la Ley General de Instituciones la minuta de vuelta viene acompañada por el acuerdo de la anuencia de la colegisladora. ¿Qué tenemos que hacer? Lo vamos a someter al Pleno y lo haremos seguramente en las primeras sesiones que tengamos a partir de febrero. ¿Pero lo turnarían a comisiones? ¿Qué comisiones? ¿O ya sería... está turnada. Desde okay. que llegó ya está turnada. Ok. Sí. Y entonces el procedimiento sería, las comisiones se reúnen y ya posteriormente se presenta un dictamen al Pleno. Así es correcto. Okay. Desde luego. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa, le escribe: sobre la ministra Yasmín Esquivel, ¿es mejor no titularse entonces para no caer en prácticas de plagio? Bueno, mi opinión con respecto a lo sucedido con la ministra es que México tiene una gama extraordinaria de opciones para la capacitación y para la superación académica. La educación de manera universal es el único instrumento de superación humana, la educación. Desde los tiempos primitivos, desde las sociedades esclavistas, desde las sociedades feudales, desde las sociedades modernas, quiero decirles que la educación es el eje central para la evolución humana. En México hay más de 35 millones de estudiantes en este ciclo, a nivel preescolar, a nivel primaria, a nivel secundaria, media superior, superior y capacitación para el trabajo. Yo estoy seguro
que un padre de familia, una madre de familia, que ha acompañado a sus hijos en el preescolar, que se ha sacrificado y levantado todos los días para estudiar y mandar a sus hijos a una escuela pública porque no les alcanzan los recursos, o a una escuela privada porque tienen esas posibilidades, y que lo acompañó en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, lo animó para que estudiara el bachillerato, y luego lo animó, tal vez rentó la casa, vendió el terreno, vendió las herramientas del taller para pagar la inscripción de la universidad. Yo estoy seguro que ese padre de familia, esa madre de familia, le habló a su hijo y le dijo, como lo hizo mi abuela conmigo, mi abuelita, y como lo hizo mi padre, que no pudo estudiar una carrera: hija o hijo, este esfuerzo que has hecho durante cerca de 15 años, te pido que te titules, que saques adelante tu carrera. Es el sacrificio que hemos dado todos nosotros. Toda la familia ha puesto el empeño para que desde niño estudiaras. Y estoy seguro que el anhelo más grande de un padre de familia que no tiene un título, que no tiene una carrera, es ver a su hijo titulado. Por eso es que yo invito a los más de 35 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a que logren su sueño, a que si ya lograron estudiar el preescolar, la primaria, la secundaria, si terminaron la carrera, que hagan un esfuerzo por titularse y seguirse superando. Y sin duda, hoy en el servicio público, hoy en el servicio exterior, el primer requisito que te ponen es ¿qué nivel escolar tienes? ¿Primaria? ¿Secundaria? Para una empresa transnacional, para un organismo público, ¿tienes secundaria? ¿Tienes bachiller? ¿Tienes una carrera técnica? ¿Tienes un título de licenciado, de ingeniero? ¿Tienes una maestría? ¿Tienes un doctorado? Hoy las universidades públicas y las universidades privadas tienen muchas formas de titulación. No todas representan lo que podría significar una tesis complicada. Yo estoy terminando el doctorado en administración pública y llevo un año haciendo mi tesis doctoral. Y para mí es un honor haber sido egresado de una escuela primaria oficial, Simón Bolívar, una escuela secundaria oficial, 18 de marzo, secundaria federal, haber estudiado en una preparatoria incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, máxima casa de estudios de Puebla, haber estudiado la maestría y tener mi cédula profesional del Instituto de Administración Pública del Estado, y hoy estar estudiando el doctorado en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública. El mayor anhelo que estoy seguro tiene un padre de familia que sacrifica 2 décadas de su vida para darle educación a sus hijos, es que su hijo pueda titularse. Si ustedes le preguntan a un padre de familia si le gustaría que su hijo se titulara, yo estoy seguro que les va a decir que sí. Yo creo que la ministra debe hacer un acto de conciencia, debe de hacer un acto de reflexión y debe de hablar, debe ser ejemplo. La ministra debe de ser ejemplo de los 35 millones de estudiantes que hoy se encuentran en un aula, en un preescolar, en una primaria, en un centro de capacitación o en una universidad. Ese es mi comentario. Andrea Becerril, de La Jornada. Andrea. Buenas tardes, senador. Son 3 preguntas. Una, sobre el caso de la ministra. ¿Usted cree que lo más conveniente, lo más sano sería que ella renunciara, dado el desprestigio que ya hay para la UNAM, para la Corte, los posibles problemas legales que se pudieran presentar ante alguna sentencia de ella que alguien argumentara que no acepta porque no está titulada? Esa es la primera. Y la segunda es, quisiera preguntarle su opinión sobre esta campaña del INE en contra de la reforma electoral, con mensajes del presidente y algunos consejeros, con algunos conceptos que ni siquiera forman parte de lo que la reforma contiene. Y la tercera es preguntarle si van a volver a regresar a sesionar martes y jueves como antes, ya que hay incluso quejas de algunos senadores de que se inhibe el trabajo en comisiones, se complica,
porque solo son 2 días y ya se van a sus estados. Por favor. Sí, debo comentarte, Adriana Becerril, ¿verdad? Andrea Becerril, discúlpame, Andrea. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política, donde están los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, que se estableció hace unos momentos, es sesiones martes y miércoles. Ya está ahí. No comparto la visión que tienen en esta parte, no en la democracia, los consejeros del INE. Son una élite burocrática que vive fuera de la realidad que viven la mayoría de los mexicanos. No conocen la resiliencia económica. Por eso para ellos es descabellado la austeridad. Para los burócratas de élite del Instituto Nacional Electoral es ofensivo hablar de austeridad republicana, pero no es ofensivo para la mitad de la población en México, que apenas les alcanza tal vez para comer una vez al mes carne. Así es que no comparto esa visión que tienen, y claro que mienten, y claro que manipulan, y claro que engañan. Nosotros en el Senado de la República queremos democracia con toda la capacidad técnica, pero no queremos una élite burocrática que sea incongruente con el esfuerzo cotidiano que tienen las y los mexicanos. No comparto la posición de los consejeros electorales que anteponen sus privilegios personales, su opulencia personal, a la responsabilidad pública que tienen de conducir un proceso democrático con austeridad. Con austeridad. Seguramente ellos no saben lo que significa que un maestro de una secundaria pague de su sueldo raquítico el gis, o el borrador, o el gel para lavarle las manos, limpiarle las manos a los niños. No tienen ni la menor idea de lo que eso significa. La ministra, si mintió en la titulación, debe de actuar con ética. Tú comentaste algo que es delicado. Una resolución judicial de la ministra, si no tiene título, va a tener consecuencias jurídicas graves. La ministra debe reflexionar. Alguien que se ostenta con un título profesional con este tipo de características debería de reflexionar. Debería reflexionar. La ética y la moral deben ser rescatados, deben de ser inherentes a la política. Es vergonzoso. Gracias, senador. Qué bien. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa, le hace otra pregunta, y esta pregunta es en relación al litio. ¿Qué es lo que sigue después de que la rectoría del mineral la tiene la Nación? Ya está en el papel. Ahora, ¿qué sigue? A mí me da mucho gusto hablar de litio y de este tema. Por cierto, el viernes pasado en Puebla presenté el libro La importancia del litio para México, y ya estoy trabajando la segunda edición de litio. Les voy a compartir a ustedes, amigos de los medios, este libro que se vende en Porrúa, para que lo puedan leer. Es un ABC que rescaté después de obtener las 31 concesiones mineras. No obtuve las 31 concesiones mineras, los documentos que avalaron el cómo entregaron las 31 concesiones mineras. En esta investigación que tuve en el 2019, descubrimos en el Senado que las 31 concesiones mineras se habían entregado a empresas extranjeras. Lo digo con respeto, pero con firmeza. Solo alguien que no tiene patria y matria entrega los recursos naturales de su país a empresas extranjeras. Porque países como Rusia lograron superar su condición de pobreza y su deuda externa con el gas natural. China es el primer país productor de oro
y no permite a empresas extranjeras que extraigan el oro para su aprovechamiento. Empresas como Canadá, a través de organismos públicos descentralizados como Hidro-Canadá, aprovechan los primeros yacimientos de agua dulce y no permiten que empresas mexicanas tengan concesiones de agua dulce en Canadá. En México sí. Ese era el México de la extracción, el México de las empresas extractivas que generan saqueo y corrupción. El libro de la importancia del litio es un libro que pues es muy simple de leer en 2 tardes. Empieza con esta investigación, retoma la iniciativa presidencial que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo le quiero reconocer públicamente a Rocío Nale, porque fue Rocío Nale la que logró complementar la idea nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Rocío Nale encabezó la lucha para que en el gobierno federal fuera un tema de la agenda pública. El litio debemos venderlo en México como sustancia con valor agregado, aquí lo explico, bromuro y cloruro de litio. Bromuro y cloruro de litio son las sustancias derivadas de la litioquímica, como la petroquímica, que utilizan y tienen un valor especial para la industria farmacéutica. Sí, el cuerpo humano necesita litio. Sí, la industria eléctrica necesita litio. La industria de las tecnologías, la industria nuclear, la industria farmacéutica, la industria agropecuaria, las telecomunicaciones. El litio hace 2 años tenía un valor en el mercado de cerca de 300,000 pesos la tonelada. Hoy vale 1,300,000 pesos la tonelada. Y si no le creen a Alejandro Armenta, porque es de Morena, hay que escuchar a Elon Musk. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el hombre que ha promovido el desarrollo de la movilidad eléctrica, el dueño de Tesla, el hombre que ha desarrollado la industria automotriz eléctrica, que estuvo recientemente en Hidalgo, ha comentado que el mundo se va a mover con el litio. Y ha dicho Elon Musk, no Alejandro Armenta, Elon Musk ha dicho que el negocio de la industrialización del litio es tan lucrativa como imprimir billetes. Eso dijo Elon Musk. Yo les digo, Alejandro Armenta, que con el litio y el petróleo deberíamos de pagar la deuda externa de nuestro país en lugar de estar regalando nuestro dinero a los bancos extranjeros, que les pagamos entre 600 y 700 mil millones de pesos al año. Con eso podríamos construir 4 refinerías como la de Dos Bocas cada año y tener como Estados Unidos 140 refinerías, no solamente 8. Así es que el litio, los hidrocarburos deben de ser la palanca del desarrollo. México debe de ser una potencia en la transición energética y con el litio lo podemos hacer. El segundo libro que voy a editar va a explicar el decreto presidencial que en el artículo 6º, 7º del decreto presidencial permite la inversión privada y pública y la inversión privada nacional y extranjera para el desarrollo de la industria del litio. ¿Qué logramos? Que los inversionistas que antes se llevaban el litio por exploración como arena de río en arcilla, hoy los que vengan a invertir generen transferencia de tecnología. Los países que han permitido la explotación y las inversiones extranjeras a sus países con inversión productiva y transferencia de tecnología, les ha ido bien. A los países que han permitido el saqueo, en los países donde se ha permitido el saqueo de sus recursos naturales, se ha multiplicado la pobreza y se ha concentrado la riqueza en unos cuantos. México tiene una llave maravillosa, 2 llaves.
para conducir el desarrollo que nos merecemos las y los mexicanos, el litio y los hidrocarburos. Sin duda, estoy convencido de ello. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Félix, gracias. Muy buenas tardes a todos. Preguntarte dos temas. Primero, hay una lluvia de controversias constitucionales en contra de la reforma electoral, el Plan B. Aquí todavía creo que está atorada. No sé si van a reflexionar para, pues no sé, mejorar esa reforma o qué va a pasar con esa reforma con tanta controversia de inconstitucionalidad. Esa sería por una parte. Y la otra parte sería, si bien está enfermo o no el Procurador General de la República, ojalá se sane, ¿no sería oportuno que hubiera algún suplente mientras para que se haga cargo de esa cartera? Porque entonces, ¿en qué estamos, pues, no? Gracias, senador. Gracias, Félix. Hoy, como todos los días que veo la mañanera, escuché al presidente hablar del fiscal. Y la Fiscalía, como el Senado, no es una institución de un solo hombre. La Fiscalía es una institución que tiene áreas de operación y de atención. Claro que es muy importante que el fiscal se encuentre en estado pleno de salud. Nosotros, desde el Senado de la República, le deseamos pronta recuperación. Ese es un tema que seguramente estaremos abordando en la agenda legislativa, ahora que tengamos al secretario de Gobernación, a nuestro amigo Adán Augusto, en la plenaria de la próxima semana. Claro que lo vamos a abordar. Y el segundo tema que comentas, hace un momento comenté que las controversias constitucionales son un derecho. Es legítimo que senadoras, senadores, ciudadanos acudan a los tribunales, como también es legítimo que los y las senadoras emitan leyes, es parte de sus facultades. Por lo tanto, nosotros respetamos la tarea que hace el Poder Judicial y nosotros también continuaremos con la tarea legislativa que nos corresponde. Esta iniciativa fue turnada a las comisiones respectivas y nosotros en el Senado, en la mesa directiva, como cuerpo de la gobernabilidad legislativa, tenemos que estar atentos al dictamen que presenten las comisiones respectivas y lo someteremos a la votación del Pleno. En caso de que se apruebe, ¿los tiempos le darán para que sea viable esa reforma? Sin duda, porque se va a hacer en la primera semana. La última pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Gracias, Carlos. Sobre la plenaria que se llevará a cabo la próxima semana. Él le pregunta, ¿ya está confirmada la asistencia de los presidenciables y candidatos a gubernaturas que le comentamos ayer en San Lázaro? Gracias a Carlos. Nosotros ya hicimos la convocatoria, la Junta de Coordinación Política lo hizo porque el coordinador es el coordinador de la mayoría legislativa, el senador Ricardo Monreal, a él le corresponde. Pero claro que le he propuesto que también se convoque a nuestros compañeros senadores, Guadiana, del estado de Coahuila, y a la maestra, que es nuestra candidata del estado de México. Es natural que lo hagamos porque es una reunión del grupo parlamentario de Morena, no tiene por qué causar extrañez. Nuestros senadores que son candidatos o precandidatos o serán candidatos, porque hoy son coordinadores son coordinadores estatales de la defensa de la 4T, así se denomina el nombramiento que el partido les ha dado, están en pleno derecho en pleno ejercicio de sus derechos partidarios y en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Así es que yo le he solicitado al senador Monreal que se convoque a los coordinadores territoriales de la Cuarta Transformación en Edomex y en el estado de Coahuila, y también acompañamos al senador Monreal en la convocatoria que hace a 3 destacados funcionarios públicos, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a el secretario Adán Augusto y al canciller Marcelo Ebrard.
Sería todo, presidente. No tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias. Les hacemos entrega de los libros y también les vamos a hacer la entrega de este libro, La pandemia de los edulcorantes, versión mujeres. Muchas gracias. A usted, presidente. Muchas gracias. Y comentarles a